Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues los saludamos, ya saben ustedes, estamos transmitiendo directamente en el Proyecto 2013 desde la Ciudad de México y bueno, pues como siempre ustedes saben, tertulia nocturna todos los viernes de 8 a 9 de la noche y como siempre podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Y por qué decimos esto, amigos? Porque nos ven en 5 continentes, queremos darle las gracias porque ya tuvimos oportunidad de ver el plano general mundial en estos momentos, le agradecemos, nos están viendo en España, nos están viendo en Italia, nos ven en África, nos ven pues sobre todo en la mayor parte de los países Centro Europa, nos ven en los Estados Unidos, en el continente americano. Agradecemos de sobremanera a los hermanos brasileiros, Venezuela, parte de la República Mexicana, nos están viendo a través de nuestro canal. Centro y Sudamérica, nos ven hasta Argentina y los saludamos a todos ustedes, amigos, y les ruego me disculpen que no los mencione a todos porque el plano universal es muy fuerte. Como siempre, mi amigo y compañero co-conductor Héctor Peña. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Solo me queda decir de introducción, compatriotas, buenas noches. Sí. Y bueno, pero yo creo que hablar en este caso de las festividades patrias que vamos a tener en toda América Latina, porque hace un momento cuando estuvimos invitados en el programa de Luis Suárez Certucci, que tuvo la oportunidad de Héctor Peña de conducir e invitarme a hablar de este programa, pues estuvimos hablando de este fenómeno extracultural, podemos llamarlo así, o intracultural que se da en estos momentos, de todas partes del mundo, porque ahora, pues yo soy de los que pienso que Marshall McLuhan no se equivocó al decir la aldea tribal. Exacto. Y lo vemos prácticamente después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón y esta difusión que se ha dado a nivel internacional, pues tenemos la gran oportunidad de tener ya una hermandad, como tú lo decías hace un momento, y entendemos por qué los ingleses, por qué los alemanes, por qué los italianos, por qué los coreanos, por qué los japoneses, y siempre hay una mezcla. Ahora que fueron los Juegos Olímpicos, recordábamos hace rato en el programa anterior, esta hermandad de comunicación con sus vestuarios, con sus danzas, con su música, con su manera de comportarse cada uno de ellos, Héctor. Yo creo que la universalidad del hombre la tenemos hasta en la misma muerte que hablábamos hace un momento. Fíjate que lo que hermana al ser humano definitivamente es que procedemos del mismo origen. Yo quisiera decir que ese origen es un origen cósmico, todos somos polvo de estrellas, el universo se ha formado de grandes explosiones y de grandes cúmulos de nubes, de helio y de otros componentes, por supuesto, que han hecho a este universo. Por lo tanto, lo que nos hermana es desde el origen mismo de la creación y las manifestaciones que tú mencionabas en todo el mundo de tener fiestas que celebren esta identidad nacional que dé cohesión a una nación, son parte de la herencia ancestral y de las tradiciones y costumbres de los pueblos. Que en México, déjame decir algo antes de terminar, que en México, amigos, en el mismo Distrito Federal, tenemos barrios que todavía celebran como si estuviésemos, Carlitos, en las épocas más ancestrales de nuestro país y que pareciera que entre citadinos y gente que es todavía de tradición exista un divorcio, no lo conozcamos, Carlitos,
y que aparentemente conviven dos universos paralelos, que parece que unos están en sintonía con un mundo y otros están en sintonía con otros, Carlitos. Yo creo que lo que tú acabas de mencionar, Héctor, para nuestros amigos al exterior, quienes nos estén escuchando y viendo en habla española, lo que decíamos hace rato en el Castilla, pues evidentemente para muchos latinos que nos están viendo y aquellos que están aprendiendo el idioma español. Yo recuerdo hace unas semanas que tuve la oportunidad de ver un programa de televisión española donde de la Real Academia Española, en la reunión con todos los países latinoamericanos, en las academias de la lengua española, pues ellos estaban muy contentos de esta integración. A mí me parece que luchando contra el francés, contra el inglés, contra el ruso, contra el italiano, podríamos hablar de muchos elementos, pero no es luchar contra ellos, sino la pervivencia en lo constante, porque la modificación de las lenguas latinas ha sido a través de la historia. Los neologismos, ¿no? Y nosotros como latinos y como mexicanos hablamos de una manera, porque yo recuerdo estando en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, alguien se levantó y me dijo, oiga, usted habla muy cantadito, como si estuviéramos hablando, eso nos dicen, pero también cómo hablan los chilenos, cómo hablan los argentinos, cómo hablan los brasileiros. Portugués, falan portugués. Claro, entonces vemos estos elementos de diferenciación, pero yo quisiera entrar a un tema, Héctor, ahorita que me diste esta oportunidad. ¿Qué está pasando en los sistemas educativos, en los grandes peligros que tienen las religiones, cuando vemos en el estado de Michoacán que hay un problema muy serio, en donde hay una institución que se llama la Nueva Jerusalén en una de las poblaciones en Michoacán? A mí me preocupa de sobremanera. Antes de entrar al aire, amigos, estábamos comentando qué sucede cuando las religiones entran y fanatizan a una población. A mí me parece que la Nueva Jerusalén es uno de los grandes peligros que son la consecuencia de una religión que ni siquiera es la cristiana, que no es la católica, que no es la mormona, sino que alguien llega y se prende de algo y empiezan a dar una versión de que la Virgen les habla, de que el diablo se acerca. Entonces, cuidado con eso. ¿Tú qué piensas de ello, Héctor? Bueno, obviamente en nuestro país, propiamente en México, tuvimos la desagradable experiencia que durante mucho tiempo nos dominó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, del brazo directo de su brazo ejecutor, que era la Santa Inquisición, que lejos de predicar el amor que venían a decirnos del Cristo, nos venían a predicar tortura, muerte y autos de fe en plaza pública, donde eran quemadas vivas personas. Gracias a Dios viene una persona bastante equilibrada y conocedora de la cultura universal, que es nuestro anterior presidente, que ojalá volvamos a tener uno parecido, que era Benito Juárez, y que erradicó la influencia del fanatismo institucionalizado, lo quitó de su poder, le requisó sus propiedades, y se supo a raíz de esto que la Iglesia era la institución más poderosa, económica, intelectual y teológicamente hablando. La Nueva Jerusalén no es otra cosa más que un resquicio de esa todavía tradición de enajenar a través del terror, porque no es a través del amor, sino a través del terror. La ignorancia se manipula y a través de la amenaza se logra dominar a toda una comunidad bajo o sobre pretexto de una herencia genética que todos traemos, Carlos, que es la herencia del infierno y el cielo. Estos dos grandes polos es lo que ha tenido en la ignorancia a pueblos muy rurales en México, que se han dejado dominar por una iglesia que dice ser la Nueva Jerusalén. Recordemos, amigos, que Nueva Jerusalén significa una profecía del Apocalipsis que dice que se vendrá una Nueva Jerusalén al final de los tiempos, donde todos el pueblo de Dios podría habitar. Pero, ignorancia, la Nueva Jerusalén no se refiere a un lugar geográfico, sino se refiere a un estado de superación o a un modelo iniciático. Entonces, lo que pasa en Michoacán es el abuso terrible de la ignorancia a través del terror y la acusación de violación de niñas hasta de 4 años por
parte de los dirigentes y guaruras o guardaespaldas de una persona que se dice ser su líder y seguir una tradición de contacto con la Virgen que les da las órdenes, Carlos. Sí, fíjate, Héctor, que bueno, precisamente presentando artículos escritos en el periódico Universal y en el Excelsior y en muchos otros periódicos que he recopilado todo un bagaje, no nos engañarán, libertad de creencias y educación laica, son derechos constitucionales. Y vemos el gran conflicto que se tiene a través del tiempo, porque vimos en la primera parte, cuando presenté el periódico El Universal, esta toma en donde está una niña detrás de las rejas prácticamente, que es la división entre los laicos y los no laicos, que es una pugna muy fuerte. Yo creo que si tú mencionaste precisamente al excelentísimo señor presidente Benito Juárez, porque es un hombre que nos ha dado una pauta muy importante en la historia de este país. Él se adelanta, Héctor, 100 años a la historia de la humanidad, separando Estado e Iglesia. Así es. Porque el propio Vaticano se separa en Italia 100 años después. Así es. Y crea su propio Estado. Y aquí lo vemos ahora, lo que tú mencionabas hace un momento, que el diablo es el que llega a la influencia y sobre todo las maldiciones a la Virgen. Solamente voy a mencionar algunos aspectos. Exigen abrir escuela en la Nueva Jerusalén. Reubicará Secretaría de Educación Pública a niños de la Nueva Jerusalén. Asistirán a planteles de otras comunidades, no alcanzan acuerdo con fanáticos religiosos. Dice el siguiente: indagan a empleados por el tráfico de placas y el abuso en la Nueva Jerusalén. Luego dice: entre la política y el fanatismo que tú estabas hablando. Dice: llevarán aula móvil a la Nueva Jerusalén. Denuncian impunidad en la Nueva Jerusalén. A 10 días de que una escuela fue destruida, no hay detenidos, el alcalde. Pero aquí hay algo más delicado, Héctor, que se hayan destruido las escuelas. Están fotografiadas las personas, ese es un delito federal. No los han detenido. ¿Qué pasa con el gobernador del estado? Y otra cosa, Carlitos, déjame mencionar lo que tú acabas de decir. Sí, la ley proscribe que todo acto religioso tendrá libertad y libre creencia. Esa es una cosa. Otra es estar por encima de la ley en la impartición, obligación de la educación en nuestro país. Todo niño tiene derecho y obligación de entrar a un sistema educativo que el Estado le brinda y le procura. Entonces aquí lo que se está violando es el derecho a la libre decisión de los niños y de familias enteras que han sido expulsadas de su propio territorio, y que lo que a mí me llama la atención, le decía a Carlos Jiménez Hidalgo, era que el gobierno federal no ha hecho nada por desbaratar esta imposición de autogobierno por encima del gobierno constitucional. Sí, yo creo que es un elemento muy delicado, amigos, por lo que estamos comentando en estos momentos, una editorial periodística. Y sobre todo, bueno, mencionamos los periódicos que hacen las publicaciones. Podría yo mencionar en la televisión, por ejemplo, Denise Merke hizo un trabajo. Qué buen programa, Qué buen programa que hizo. Las felicitaciones a la compañera Denise Merke, porque, bueno, pues evidentemente está haciendo la denuncia de lo que pasa, las entrevistas que se hicieron a los niños. Lo he visto en otros canales de esta lucha por una ideología que lo único que está haciendo es perjudicar. Ya van la 4ª generación de niños que no van a poder ascender a una estructura para ser profesionistas, que un niño de 12 años dijo: no es posible, yo fui a hacer mi examen para entrar a la secundaria y me reprobaron porque yo no encontré en el examen de admisión donde decía que el diablo nos iba a perjudicar. Así es. ¿Dónde está que la Virgen no podía tener comunicación con nosotros? Eso no es un sistema educativo, Héctor. Bueno, ese es un sistema teológico, ¿no? Pero a mí me parece un elemento retroactivo, Héctor, porque no se puede privar a los niños de un sistema educativo, no se puede privar a las generaciones. Si hoy nosotros estamos hablando en el mundo de esta estructura educacional que se está teniendo en el mundo con los grandes avances, y quiero mencionar, por ejemplo, Japón, que es uno de los países más avanzados en sistemas educativos. Totalmente. Donde los suicidios se dan precisamente porque no alcanzan a ingresar desde el jardín de niños
a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria y a las universidades, donde los suicidios se dan porque sufren ese estrés escolar, por decirlo de una manera, de superación escolar. Yo la verdad estoy muy desconcertado. A mí me preocupa de sobremanera que una generación más se esté perdiendo en la zona de Michoacán. Pero ¿cómo ves tú, Carlos? Yo te haría la pregunta. ¿Cómo ves tú que el gobierno mexicano debería de procurar que también el derecho a que todos los mexicanos tienen, también de decidir su educación o no, esté siendo de lado y poniendo, imagínate, ponen una escuela alterna como si fuese una población autónoma, la Nueva Jerusalén, una población autónoma que no se rige ni por el presidente municipal ni por las leyes del propio Michoacán, Carlos. Eso es ignorar la ley. Es impunidad absoluta, Carlos. Bueno, eso lo tiene la Secretaría de Gobernación, porque él tiene los asuntos religiosos. Por supuesto. Y cada estado, sobre todo en Michoacán, a mí me parece que el gobernador de Michoacán ha sido un personaje tibio. Pero vamos a dejar esto, Héctor, porque hay temas muy importantes. Yo quisiera mencionar, amigos, porque en estos momentos el cambio de la estructura del mundo está en el presidente Barack Obama. Y sobre todo tuve la oportunidad de escuchar al presidente Clinton, quien hizo su discurso magistral, extraordinario magistral. Discurso, de que a mí la verdad me pareció interesante el discurso del presidente Clinton. Bueno, ellos no se dice expresidente, se dicen presidente. Sí, se dice presidente. Y la actitud de Barack Obama, la actitud de la esposa de Barack Obama, quien habló también para la candidatura del personal, Michelle Obama. Pero también yo quisiera tocar el tema de este personaje que es el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, tanto los republicanos como en Mitt Romney, quien, pues evidentemente hay una pugna entre los dos. El presidente Clinton dijo que lo único que habían hecho entorpecer en el grupo republicano, habían entorpecido las acciones del presidente Barack Obama, y que era la pugna en estos momentos muy fuerte que se estaba dando. Quiero mencionarles, amigos, que las publicaciones que se han hecho en los periódicos, y aquí tenemos el periódico... Ve lo que dice aquí, sí. Ahorita lo comento. Por favor, no quiero que lo comentes tú, Héctor, pero aquí está, vean ustedes, y le damos el crédito al periódico Excelsior, Héctor, y no solamente el Excelsior, el Universal, que han hecho publicaciones verdaderamente extraordinarias. Los canales de televisión, por ejemplo, como el canal correspondiente a la BBC, canales de Estados Unidos, de la Florida, quienes están, gracias, pero aquí tenemos estos elementos de la pugna política, donde unos a otros pues están tirando con todo. Sí, por supuesto. Yo quisiera que comentaras este elemento donde aparece, donde recuerda al presidente Reagan, y dice Mitt Romney, tras aceptar la nominación del candidato republicano Mitt Romney, evocó la figura del fallecido mandatario Donald Reagan y reiteró su promesa de crear 12 millones de empleos si llega a ser elegido presidente de los Estados Unidos. Bueno, el primero quisiera decir una cosa muy simbólica y muy alegórica que sale atrás del candidato Romney, que dice "We believe in America". ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vivimos en América, no en África. Cuidado. Aquí hay un mensaje muy claro para los norteamericanos. Este señor está enviando este mensaje. Nosotros vivimos en América, no se les olvide. No somos africanos. Otra. Está emulando al presidente, uno de los presidentes más intervencionistas de la historia de Estados Unidos, más bélicos y más injerista en el mundo, totalitario, que fue George Bush. Entonces se está vendiendo la bandera de nuevamente regresemos a la guerra, nuevamente debemos de ser blancos. Aquí está un concepto muy cucuzclanesco. Bueno, destino manifiesto. Destino manifiesto. Destino manifiesto. Claro, sí. Y Estados Unidos ya no sabe cómo hacerle para frenar tanto inmigrante que llega a su territorio. No hay otro camino, Carlitos, y esto es lo peligroso, Carlos, no sé tú qué pienses, no hay otro camino que la guerra para mandar a todos estos hijos de inmigrantes a las guerras y diezmar población. Gracias.
Yo creo que los elementos de lo que estamos comentando en estos momentos es una pugna porque pues Estados Unidos tiene una de las estructuras más importantes que es economía de guerra, y eso lo sabemos que siempre, prácticamente desde la propia fundación de los Estados Unidos después de las 13 colonias y la gran conquista del oeste, desde la guerra del Álamo, que se han tenido ya muchas discusiones con Paco Ignacio II, quien escribe precisamente las aclaraciones. Paco Taibo, ¿no? Paco Taibo. Número 2, o sea, el hijo de Paco Ignacio Taibo, y que escribe precisamente las aclaraciones sobre la guerra separacionista prácticamente, en donde nos limitan casi más del 50% del territorio. Comenta esto que te dije, ¿cómo me gustaría que lo comentaras? ¿Qué opinas de nosotros vivimos en América? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que precisamente es la doctrina Monroe. Así es lo que tú estás mencionando y es parte de esta discriminación, porque ya sabemos, además recordemos que el señor Neil Burney es sureño. Totalmente. Y bueno, nosotros sabemos que la guerra de secesión en los Estados Unidos es una pauta del sur y el norte. El sur son esclavistas. Así es. A mí en lo personal, cuando Barack Obama, hice un análisis de mucha profundidad con el presidente Barack Obama, que yo pensaba que no iba a durar arriba de un año, porque la historia nos dice que las muertes de cierto tipo de presidentes, desde John F. Kennedy, que se hizo toda una historia. El asesinato de los Kennedy. El asesinato de los Kennedy, que pues se hacen atribuciones en que si fue asesinado por el Ku Klux Klan, que si fue asesinado por la mafia internacional, por la economía de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que lo más importante es que Estados Unidos tiene una estructura de una democracia como un país evolucionista. Pero cuidado, porque el destino manifiesto nos maneja la destrucción del malo. Así es. Destruye a los malos. Moralista totalmente, ¿no? Y el destino manifiesto, que es parte de la doctrina Monroe, nada más que a ellos se les olvidó que también aparece la doctrina Estrada. Así es. La doctrina Estrada es el hecho salvacionista en contra de los sistemas de represión de los Estados Unidos. Y lo tenemos en todas las guerras que han hecho. Bueno, ahí tenemos la ópera Madame Butterfly, que es parte de las invasiones que se hicieron de Estados Unidos al Japón. Pero bueno, yo creo que hay algo muy importante en el gran discurso que hizo Bill Clinton, y que sobre todo, pues estos recortes periodísticos me parecen muy interesantes. Quiero presentar sobre el presidente Barack Obama, en donde verdaderamente vemos los grandes discursos de los personajes, y sobre todo él habla de la integración, aunque en cierto momento podemos pensar que la estructura gracias que el presidente Barack Obama en estos momentos, lo mismo lo dijo Rodney, que es los discursos son oportunistas. Entregarles, lo íbamos hablando hace 8 días en el carro, de la convocatoria para los votos a la presidencia. Los soldados latinoamericanos y de europeos que ingresan al ejército de los Estados Unidos se les da la nacionalidad en el momento de terminar su servicio. Nada más que la mayor parte, el 80% de los que ingresan al ejército de los Estados Unidos terminan o muertos o terminan con vicios a través de la drogadicción, por combate de guerra o problemas mentales. Por lo regular he escuchado que se le otorga la connacionalidad norteamericana cuando llegaron de la batalla, pero muertos de toda esta problemática que se da. Y ahí tenemos un problema muy serio, Héctor. Sí, por supuesto. Porque recordemos la destrucción del World Trade Center, que ¿quiénes son los que murieron? De hecho, murieron prácticamente puros migrantes, cerca de 3,000 migrantes, con el presidente George Walker Bush. Y sobre todo, Carlos, no nada más muerte de inmigrantes, sino que los papeles que contenía las 2 torres eran documentos que comprometían transacciones económicas de los estadounidenses, de familias muy poderosas. Entonces, realmente se sabe la conspiración. Ya los propios norteamericanos la empiezan a manejar abiertamente, de una conspiración. Entonces, ¿qué representa Barack Obama? Representa a alguien que en apariencia, quiero entenderlo así porque he visto que Estados Unidos se ha recuperado de una terrible crisis que dejó Bush. Los 2 Bush dejaron una terrible deuda interna y externa para los estadounidenses, y dejaron sobre todo derrotas
en los países intervenidos. Bueno, desde Vietnam con Nixon, recordemos, y estos presidentes intervencionistas también, que fracasaron en el proyecto que según ellos estaban emulando de proteger sus intereses en el extranjero, pero también la presión por parte de los veteranos de guerra, que todos justifican tener un síndrome, que olvido el nombre, y que todos requieren tratamiento y que el ejército los abandona porque no les paga dicho tratamiento, que son carísimos, cuando el ejército se había comprometido a hacerlo así, Carlos. Entonces, Barack Obama representa un freno a esta política intervencionista, porque Bush ya hubiera invadido, y te lo aseguro, Irán. Ya hubiera tenido guerra con Irán. Sí, lo que pasa es que los juegos internacionales en estos momentos, Héctor, obedecen a economías. Y sobre todo la economía del petróleo internacional. Sí, por supuesto. Y tenemos, bueno, pues las invasiones a los países árabes, el hecho de que aquí lo tratamos el asunto, la muerte de Libia, de este gobernante que estuvo más de 40 años, Gaddafi, quien, si nosotros lo analizamos desde otro punto de vista, me permito decirlo, amigos, porque no es hablar sin tener fundamentos, no, Muammar Gaddafi y lo que ha buscado Francia, Inglaterra y los Estados Unidos y los países, Israel, pues ha sido una defensa muy particular, porque Israel es la policía del Medio Oriente, sí, totalmente, abanderado por Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Yo no tengo nada contra estos países, es un análisis desde el punto de vista político, económico. La muerte de Gaddafi, de muchos otros personajes que se dieron en un momento determinado, que se han dado en los últimos 15 años, ha determinado el poder de la comercialización y de la seguridad nacional de los Estados Unidos, de Francia e Inglaterra a través del petróleo, Héctor. Sí, por supuesto. Recordemos que los recursos naturales en Estados Unidos tienen tanto consumo que necesitan obviamente de la importación de petróleo, y necesitan tales cantidades, porque tú sabías que lo revenden. Sí, no, claro. O sea, claro, compran claro. petróleo no para su consumo tampoco, lo compran y lo revenden. Claro. Entonces, también a través de la invasión de países petroleros se regulan los precios. Entonces, el petróleo tejano, que el gran accionista mayorista, son los Bush. Sí, entonces, claro, por eso mandaron a asesinar a Bin Laden de este hecho ahora con el gobierno de Barack Obama a través de Hillary Clinton. Y por eso a Hussein le ordenaron destruir los pozos petroleros de Kuwait, para que el petróleo tejano subiera, y después lo traicionan y lo asesinan, ¿no? Entonces, este es el juego macabro de los recursos naturales como el petróleo, que a través de la excusa de un gobierno fanático, de un pueblo que hace revoluciones, llegar a tasar un precio y mover el mercado en la bolsa y el mercado libre del petróleo, Carlos. Sí, yo creo que, Héctor, acabas de tocar temas que son muy fuertes, porque México, y yo lo considero así, Héctor, espero que me entres en contradicción conmigo, porque me parece muy interesante, pero yo sí quiero mencionarte que en estos momentos nuestro país, México, está en un gravísimo peligro en este cambio de gobierno. Voy a explicar por qué. Evidentemente que nosotros aquí en los programas anteriores hablamos de Cuadri, la señora Vázquez Mota y de Enrique Peña Nieto. Los tres para mí eran voceros del Fondo Monetario Internacional, que tú lo acabas de tocar en un momento. El Fondo Monetario Internacional tiene una estructura poderosísima en estos momentos en el mundo entero, en donde podemos ver que ya las 7 potencias más importantes tienen el poder universal. Sí, totalmente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues nosotros recordamos que el Fondo Monetario Internacional tiene problemas Grecia, tiene problemas Italia, tiene problemas España, los más serios, tiene problemas Portugal, y de hecho muchos países en el mundo están teniendo problemas por economía. El Fondo Monetario, que ya no es el Banco Mundial, sino el Fondo Monetario Internacional, a través del Banco Mundial, están estableciendo nuevas normas. Barack Obama entra para hacer un ajuste internacional. Tienen problemas de economía, tienen problemas de inmobiliaria, que pasa directamente a Argentina, de Argentina pasa a España, de España, primero es Grecia, primero es Italia, segundo Italia, pasa inmediatamente a Inglaterra, Inglaterra lo salva, Alemania es el poder económico, y yo quiero recordar que Alemania, a través de la señora Merkel, pues tiene una respuesta
de lo que va a ser el nacionalsocialismo, Sí. aunque ya no existe el proceso del nacionalsocialismo. Así es. Sí lo está manejando Alemania en la economía, con el Sarre en la economía. Y en estos momentos tú hablaste de algo muy importante, que es China. China está teniendo 7 billones de dólares en sus reservas bancarias y que en estos momentos, hoy me enteré, por eso me atrevo a mencionarlo, porque hay una reunión internacional en estos momentos en el Medio Oriente, en el Asia, donde fue el ya que en unos días más va a dejar el poder el señor Calderón Hinojosa. Fue a despedirse, pero fue a tratar el asunto de que ya se estableció el Fondo Monetario Internacional con Enrique Peña Nieto en estos momentos. ¿Por qué lo digo? Porque vienen las reformas estructurales y viene la reforma laboral. Y él se avienta la culpa, ¿no? O sea, él es el que saca la reforma para él darse la culpa y que no sea Peña Nieto, pienso yo. No, sí, pero de hecho está dejando la estructura abierta como lo hizo Rajoy en España. Y Rajoy en estos días voy a escuchar el día de mañana, no es cierto, el próximo lunes, ¿cuál va a ser la disculpa que tiene Rajoy en la aplicación de las reformas estructurales en España? Pero yo quisiera ir a lo siguiente para que entendamos esto, amigos, ya que nos faltan poco menos de 20 minutos. Hay un problema en la política con los partidos políticos en México. El Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. Acción Nacional. Los otros los menciono porque, por el ejemplo, PT está también haciendo ruido, ¿no? El PT, bueno, pues es la gente más humilde, la gente más pobre de este país, pero que tiene una representatividad fuerte. ¿A quién te refieres los más pobres? ¿Sus dirigentes? ¿Quiénes? No, la gente que es miembro del PT, no los dirigentes. No, los dirigentes son millonariazos. O sea. Pero vamos a lo siguiente, las estructuras políticas en todas partes del mundo tienen representatividad entre lo que son los grupos de derecha y de izquierda. En papel sí, sabemos que sí. Sí, pero de hecho en la estructura ideológica es una pauta y en la estructura político-económica es otra. Y lo tenemos como, por ejemplo, el Partido Verde que se anexa al PRI. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Que en estos momentos viene la campaña de las promesas, yo prometo esto, yo voy a hacer esto, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que viene? Pues solamente quiero mencionar los encabezados de los periódicos. Adelante, y en Carlos. el caso del lunes 3 de septiembre, la jornada dice, quizás se hubiera elegido a Andrés Manuel López Obrador sin esas negociaciones. ¿Cuáles son? Calderón pactó el triunfo de Peña en el 2006, dicen los panistas. Las opiniones en un video hecho por lo anterior bancada blanquiazul. Es un buen presidente, pero pésimo militante, expresan legisladores. Afirman que exageró con temas la seguridad que causó psicosis. Aquí es donde empiezan las discrepancias de lo que hizo bien y lo que hizo mal. Voy a hacer un análisis muy breve del presidente Calderón. Nunca le dije presidente, hoy lo digo. ¿Por qué? Porque le obedeció al Fondo Monetario Internacional expulsando de su trabajo a 40,000 trabajadores de luz y fuerza del Sí, cielo. sí, por supuesto. Y esto le otorgó que le dieron en Davos un premio a la administración de lo que él hizo. Así es. Por lo tanto, protegió la economía del país. En cambio, Zapatero se niega a despedir a 40,000 trabajadores, lo mismo que se hizo en Grecia. Y a ellos sí el Fondo Monetario Internacional les aprieta el cuello y entra Rajoy. Pero sin embargo, Carlos, fíjate que yo he pensado en el despido de 40,000 trabajadores que no es un impacto a nivel nacional. Espérame, déjame decirte lo siguiente. Si hubieran sido el despido de 1 millón de trabajadores, estaría absolutamente de acuerdo en que esto es una medida que de cierta manera le va a traer ciertos beneficios a la economía del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Pero lo que yo veo es un plan más macabro todavía. No, bueno, pero tú estás hablando de algo que además quiero decirte que tienes la razón, porque ya desde la aplicación del señor Vicente Fox empezó a aplicarse la reforma laboral y las reformas estructurales. Y ya en los trabajos, aunque no lo anunciaron ni era abierto, Carlos, yo como maestro te lo puedo decir, ya tenías condiciones en los trabajos donde te contrataban, donde ciertos beneficios se empezaron a acabar. Ahí te va uno, contrato por 1 año y cada año firmar. Sí, eso no existía, Carlos. No, bueno, y se empezó a permitir. Esa es la reforma laboral, la iniciación que hizo Vicente Fox. Así es. Pero además es cierto. Pero antes de Vicente Fox, no, hombre, Vicente Fox es un niño.
quiero mencionar, amigos, que desde la etapa de los presidentes, y me voy a permitir decirlo, quizá me voy a establecer en uno para iniciar el comentario, que es el presidente Gustavo Díaz Ordaz, con el movimiento del 68. Empezó a establecerse las normativas del Banco Mundial, pero lo que sucede aquí es que hay que hacer ajustes en la economía, en donde hay una serie de convenios del Banco Mundial y que se llaman cartas de intención. Las cartas de intención, tú vas al Banco Mundial Estados Unidos o vas a Europa y pides un préstamo. Y la carta de intención, sí te voy a prestar lo que tú me pides, pero me vas a firmar esta carta donde tú vas a desaparecer sindicatos, donde vas a desaparecer centros fabriles, donde vas a despedir a un número determinado de trabajadores. Lo que tú estás diciendo de 1 millón se empezó a hacer desde Gustavo Díaz Ordaz. ¿Por qué? Porque empezaron a entrar los sistemas computacionales. Tenemos el caso automatización, de ¿no? automatización con sistemas computacionales que se dieron. Entonces ahí empieza el problema, en donde ahora los sistemas computacionales en los grandes centros fabriles, que fue cuando entró Barack Obama en General Motors. ¿Por qué despidieron a más de 8,000 trabajadores de General Motors en el mundo? Sí, ¿Por qué? Porque entraron los sistemas computacionales, entraron la robótica a los centros automotrices en General Motors. Acuérdate de la Volkswagen en Puebla. Claro. Entonces, ahí estamos en esto. Bueno, pero ¿qué pasa en México? Dice, en la jornada publicada el martes 4 en esta semana, dice, la iniciativa oficial se basa en la denominada Ley Lozano. No es cierto, no es la Ley Lozano. Dice, la reforma laboral no es la Ley Lozano, es la ley del Fondo Monetario Internacional que la aplican en España. Saliendo Zapatero, la aplica porque Zapatero no obedeció al Fondo Monetario Internacional. Y entonces el Fondo Monetario a Rajoy lo obliga a que en una semana que él tomaba el poder, fuera despidiendo miles de trabajadores que tenían 5 millones, cuando tenían 4.300.000 desocupados. Carlitos, te voy a hacer una pregunta, sí, que se me hace muy interesante lo que estás diciendo. ¿Acaso son pilotos o pruebas lo que empiezan a hacer o las transnacionales que están metidas en estos países, las transnacionales, es decir, unas cuantas familias, están justificando a través, no de ellos directamente, sino de sus propios gobiernos, la automatización en serio ahora sí, para no pagar mano de obra? Es decir, te corro en un sindicato como es el Sindicato de Trabajadores de la Luz en México, ¿cierto? Entonces, si yo corro trabajadores de la industria de la luz en México, como es el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿cuál es mi verdadera intención, Carlos? Mi verdadera intención es automatizar y privatizar la electricidad en México. ¿Por qué? Porque con un sindicato sería imposible. ¿Estamos en lo correcto? Yo estoy de acuerdo contigo. Precisamente el análisis de lo que sucede en las reformas estructurales y la aplicación del Fondo Monetario Internacional, amigos, pues es evidentemente lo que tú acabas de explicar, Héctor. La gran problemática es que hay que reducir los costos de los sistemas de producción y el enriquecimiento para las grandes compañías. Por supuesto. En el caso de la reunión del G20 en México, tomó una estructura muy particular. O sea, cómo reubicar la economía del mundo a través de los centros fabriles. El G20 que se hizo en México establece una serie de normas en los sistemas de contratación que tú ya lo dijiste, que va a ser por 1 año, que va a ser por 6 meses. O por 2 días. O por 2 días, y que ahora el pago por horas, que es un elemento que va a permitir que desaparezcan los niveles de sindicatos. Así es. Y en este caso, uno de los sindicatos más poderosos del mundo es el de la señora Elbester Gordillo, pero es el sindicato más poderoso porque tiene más de 1 millón de agremiados en la República Mexicana. Pero es uno de los sindicatos más poderosos del mundo, sí, porque ningún otro sindicato, excepto el de los transportistas de los Estados Unidos, tiene un número, parece que son cerca de 400,000 los transportistas en los Estados Unidos, que es un sindicato muy poderoso. Y Jimmy Hoffa fue muerto precisamente a través de ello, que lo desaparecieron. Pero bueno, Isabel, la señora Perón, también desapareció los sindicatos en Argentina cuando Juan Domingo Perón estuvo en el poder. Y curioso, Lech Walesa, la historia de Lech Walesa, ¿verdad?,
que logró que su sindicato, precisamente, tuviese los derechos laborales en Polonia, lo has de recordar, no, sí, contra claro el sí, gobierno claro, intervencionista ruso. Sí, Pero sí, algo que tú estás diciendo es muy interesante, Carlos, y tengo un ejemplo muy rápido. La doctora Alfa Economopoulos, Montpellier Economopoulos, cuando le propuso el presidente Echeverría, me lo platicó directamente la doctora, cuando le propuso el presidente Echeverría ser ministra de Educación, le dijo, usted puede con el sindicato de educación. Le dice, no, ahí está el Bester. Le dijo, entonces usted está bien en su trabajo, yo sigo en mi trabajo. O sea, le dio una clara lección. Si el sindicato me lo hacen a un lado, pero no lo estaba diciendo para quitar al sindicato por quitarlo, sino eran los que impedían el verdadero avance educativo en la nación. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué grado los sindicatos realmente benefician los intereses de un Estado en sus medios de producción y hasta qué grado defienden intereses charros, como se les llama, intereses de particulares, Carlos? Porque hasta qué grado se ha prostituido el sindicato al haberse institucionalizado. Ya ves que, y para terminar, dicen que la iglesia, los esenios mismos los decían en la época de Jesús, toda iglesia que se institucionaliza se prostituye. Por eso los grandes iniciados o grandes maestros se establecían, Carlos, ¿dónde? Se establecían en el anonimato. Entonces mi pregunta para ti es esa, hablando de sindicatos y del Banco Mundial, ¿hasta qué grado estos sindicatos impiden realmente el desarrollo de un país? Bueno, lo que pasa es que tú estás hablando de dos temas que son totalmente diferentes. El primero de ellos, cuando los sindicatos se prostituyen a favor del patrón. Pero yo quisiera mencionar que Carlos Marx, a través del materialismo histórico, hace un análisis de lo que es el trabajador. La defensa del trabajador se crea a través de los sindicatos para no permitir los sistemas de explotación por los patrones. Este es un elemento, o sea, los sindicatos revolucionarios están a favor del trabajador, los sindicatos prostituidos son los que están a favor del patrón. En el caso de los sindicatos mexicanos hay algunos que todavía defienden al trabajador, sí, pero por sí. cuestiones de tipo político los obligan a que sea, en el caso del Bester Gordillo, que sabemos que ella siempre se ha prostituido a favor del Estado. Ahí tienes Voy a dar uno, un ¿no? ejemplo. Ahí tienes un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. El sistema educativo nacional en estos momentos, un educador tanto de jardín de niños como de primaria y secundaria, los tres son elementos diferentes, pero el trabajo de lo que se llama hora, semana, mes debe de ser pagado por el trabajo intelectivo que hace el educador, jardín de niños y primaria. En un costo de 4 horas hay un desgaste muy fuerte por parte del educador. Y debe de tener en estos momentos, de acuerdo a las tablas progresivas del pago de escalafonarias y del proceso de trabajo, un educador tanto de jardín de niños como de primaria debe ganar entre un promedio de 9,000 a 12,000 pesos. No lo gana así. Nada. Porque han hecho una serie de restricciones y ahorita un maestro de jardín de niños o de primaria gana 6,000 pesos. No así el director, que gana un promedio de 8,000 o 9,000 o 10,000 pesos. O sea, nada. Nada. Entonces, quiere decir que estos sueldos retroactivos que estoy mencionando deben de ir en progreso en la forma que se tiene. Entonces, por eso la señora Elba Ester Gordillo se ha quedado permanentemente, porque ella es defensora del patrón. El patrón Totalmente, es el Estado, totalmente, no el maestro. Sí, Y podríamos hablar de muchos otros temas, pero bueno, en fin, ¿qué es lo que sucede? Lo estamos viendo en la propia estructura. Y me voy a ir en la presentación de lo que hizo el señor Enrique Peña Nieto con su nueva estructura de los representantes, que fueron 46 impresionante que presentaron para la transición. Quiero mencionar que hay gentes como Rosario Robles Berlanga, que es una mujer muy inteligente, bastante, que ha sido desaprovechada por el Partido de la Revolución Democrática. Así es. En este equipo de los 46 solamente hay 8 mujeres. Es cierto. Y de todos los demás que vienen, no me voy a detener en ello porque ya se está acabando el tiempo, solamente quiero decirte que están los hijos de todos los grandes dirigentes, hasta expresidentes de México, como Miguel de la Madrid, que van a formar la parte
de la transición para formar un nuevo gobierno. Tú dijiste hace rato algo que me llamó mucho la atención. Ojalá el nuevo gobierno venga a salvar verdaderamente la estructura de este país. Yo me voy a permitir entrar en una diferencia. A mí me parece que el señor Enrique Peña Nieto, como lo fue la señora Vázquez Mota y Cuadri, son voceros del Fondo Monetario Internacional. Y me atrevo a decirlo por lo siguiente. ¿Voceros o empleados? Pues son los voceros empleados del Fondo Monetario Internacional, porque ya se está hablando de las restricciones, ya empezaron, le van a quitar al Instituto Politécnico Nacional 150 millones de pesos. Sí. Enrique Peña Nieto dijo que esto va a ser dentro de un año más o menos, o para la siguiente etapa, va a quitar a 130 diputados y senadores, por lo tanto no va a haber representatividad de 20 millones de mexicanos al Congreso. Sí, ya me lo habías dicho, Carlitos. Se va a quitar, entrando probablemente a mediados de año viene el aumento del IVA, lo mismo que hizo en España. O sea, de España tenía el 16 y subió al 23% de IVA. Sí, es cierto. Y ahora viene esta segunda. Enrique Peña Nieto va a salir del país en unas semanas para ir a ver a Barack Obama, para ponerle a su disposición de los empresarios el petróleo de México. Por lo tanto, constitucionalmente, me permito decirlo bajo mi responsabilidad, eso es traición. Porque no está permitido que se dé el movimiento del manejo de empresarios extranjeros. Pueden ser connacionales, pero no extranjeros. O sea, nuevamente se vuelve a entregar el petróleo a los norteamericanos. Déjame decir algo, Carlos. Mira, yo coincido que las políticas, ciertas políticas sí se están siendo alineadas con las políticas que exige el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Lo que no puedo ya compartir bajo tu tesis es una tesis de gurú a tales grados de anunciar que realmente ciertas acciones se vayan a llevar a cabo. Yo siento que sí llega para México, no por Enrique Peña Nieto, sino por los cambios energéticos, evolucionistas y creacionistas de nuestro territorio. Llegamos a una etapa que vamos a llegar a una prosperidad que aguas con México en el futuro. Yo siento que hablar de que se le van a entregar nuestros recursos naturales a Estados Unidos, ya están entregados. Yo creo que no se tienen que entregar, Carlos, ya están entregados, no se tienen que ofrecer, ya se los habían ofrecido. Desde Porfirio Díaz hemos sido intervenidos en la ribera del Pánuco con explotación por la compañía River Oil Company norteamericana, Carlos. ¿Qué hablan, Carlos? No, yo creo que hay algo muy importante que es esta parte de lo que tú acabas de mencionar. Las estructuras están formadas desde el presidente Gustavo Díaz Ordaz, por decirlo de una Estoy manera, de acuerdo contigo en pero eso. Antes está el presidente Lázaro Cárdenas. Sí, por supuesto. Que él hace la conservación del petróleo, la expropiación petrolera, la nacionalización. El presidente Adolfo López Mateos hace la nacionalización de la industria eléctrica, pero ahí vienen una serie de convenios internacionales. Hoy sabemos que la economía del país pues, la tiene Iberdrola a través del agua, a través del gas natural que se está imponiendo en la Ciudad de México. Ya tienen los contratos de toda la zona sureste con la estructura eólica. Sí, en el sur de la República Mexicana. El otro convenio que firmó el príncipe Felipe con Calderón fue precisamente la administración del agua. No. Primero fue el agua. O sea, la administra directamente Iberdrola, el agua de toda la República Mexicana. Bueno, pero eso fue la muerte. Recuerda tú del secretario de Gobernación que era amigo íntimo entre paréntesis podríamos ponerlo como un accidente. Bueno, es precisamente el hecho de que se descubrió que además no era mexicano, sino hijo de españoles, que no tenían la nacionalidad mexicana, y vemos todo es mismo presidente Fox. Oye, Carlos, 2 secretarios de Gobernación han fallecido en un accidente. Bueno, pues lo recordó el señor Calderón hace 3 días, y vemos toda una estructura. Lo que estamos mencionando, amigos, es un análisis de la política nacional en estos momentos, lo que viene. Creo que aún todavía nos falta mucho por comentar, Héctor, porque en primer lugar estos convenios internacionales, quiero para terminar mencionar que el señor Enrique Peña Nieto sale en unos días más, va a ir a Washington a hablar con Barack Obama,
No lo dudo que va a tener reuniones con gente de los grandes empresarios norteamericanos. Después se va a Europa, no lo dudo que vaya a tener reunión con Merkel, con la señora Lagarde, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, y va a haber toda una serie de elementos muy, muy serios y muy fuertes en las entrevistas, porque ya lo vimos que estuvo en Davos, y en Davos fue la primera etapa del G20. Sí. Ahora, la señora Lagarde vino a México. El señor Carstens fue a ofrecer, cuando él estaba compitiendo con la señora Lagarde para ser presidente del Fondo Monetario Internacional, fue rechazado porque él utilizó las Afores de México. Sí. O sea, él ofreció 3,000 billones, 700,000 millones para ser presidente, porque Carstens ofreció hacer préstamos con el dinero mexicano a nivel al banco, internacional. ¿no? Al nivel del Banco Mundial. No, el Fondo Monetario Internacional es uno, pero él ofreció ese dinero prestárselos a Italia, sí, a cierto, Grecia, discúlpame, cierto, a otros cierto. países, y entonces para solventar ciertas economías. El Banco Mundial le dijo que no, porque Sí, entonces México se iba a convertir en la sustitución del Banco Mundial, ¿sí? Vean ustedes qué interesante son los análisis, porque a mí uno de los aspectos más importantes para nosotros, amigos, va a ser el hecho de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están haciendo una fuerte presión. Nosotros tenemos recursos renovables y no renovables en una gran riqueza a nivel internacional con el petróleo, pero además el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial no ha permitido que el campo sea trabajado. Tú lo comentaste aquí en el programa, cuando murieron 30,000 reses en el norte de México. O sea, la pérdida para buscar la importación de cárnicos. Y como ahora de huevo, es lo mismo. Sí, pero para mí el hecho de lo del huevo tiene una estructura de cortina netamente de humo. Cortina de humo por lo que ha acontecido. Y no he tocado el punto de lo que hizo el TRIFE con los magistrados, y que lo vamos a comentar en una siguiente sesión, probablemente el próximo viernes lo vamos a comentar, porque esto es muy importante. Amigos, desgraciadamente se ha terminado el tiempo para nosotros, y recuerden ustedes todos los viernes de 8 a 9 de la noche con mi compañero y amigo co-conductor Héctor Peña en Tertulia Nocturna. Por lo tanto, pues les agradezco. Héctor, comentario final, 30 comentario segundos. Final, 30 segundos. Suerte a Enrique Peña Nieto. Yo sí soy mexicano, yo sí lo reconozco. Yo no tengo partido, gracias a Dios, mientras más conozco la política, más amo a mi perro, y le deseo lo mejor. Y gracias, conciudadanos. Bueno, pues esto es parte, aquí las ideas liberales se manejan, no somos ni conservadores, somos apartidistas, aunque de repente pues tenemos tendencias. No se preocupen, amigos, estamos en una libertad de expresión, precisamente en estos canales a través de internet. Héctor, pues yo te agradezco tu participación, les agradecemos a ustedes, amigos. Solamente les puedo decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quieran que nos vean. Son 52 países, su locutor Carlos Jiménez Hidalgo les dice hasta el próximo lunes. Nos vemos aquí en Alternativa México. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de un